Hoy vamos a ver, vamos a hablar de la madurez espiritual. ¿Mm? Es el tema que vamos a desarrollar con las escrituras. ¿Mm? Madurez espiritual. Como la palabra lo dice, ¿mm? Es el grado de crecimiento. La madurez es un grado de crecimiento, ¿verdad? A la que llega todo aquel que se va desarrollando. ¿Mm? Zulma, buenas noches. Y ese desarrollo, así como en la vida biológica del ser humano, crecemos, pasamos de la niñez a la juventud, a la edad adulta. Lo mismo pasa para las personas que creen, para los discípulos, para los que somos hijos de Dios. Pasamos por una etapa de desarrollo, de crecimiento, para llegar a la plenitud. Por eso Pablo habla de plenitud en Cristo, de ser perfectos y cabales. Buenas noches, Lucía. Eh, la palabra perfecto que leemos en algunos pasajes del Nuevo Testamento habla de la madurez. Perfecto es como algo que está completo, como algo que está terminado en su formación. Por eso nosotros, desde que comenzamos el camino de fe, que creímos por primera vez, después transitamos un largo periodo, a veces más o menos largo, de crecimiento, donde vamos eh, conociendo cada vez más hasta que Cristo es formado en nosotros, como dice Pablo también en un momento. Hasta que Cristo sea formado en ustedes, le dice. Eh, y vamos a desarrollar este tema así un poco analíticamente, porque es importante y es como un estudio. Hoy sí, hola Dani, buenas noches. Es un estudio que surge muy claro de la escritura. No hay que darle muchas vueltas, no se necesita este, demasiado conocimiento previo, es muy claro lo que dice la Biblia y lo que vamos a leer. La madurez espiritual comienza con el discernimiento. ¿Mm? ¿Qué es el discernimiento? La capacidad de distinguir una cosa de otra, básicamente. De entender la diferencia entre las cosas y qué es cada cosa. Alguien que tiene un discernimiento puede distinguir un billete falso de uno verdadero, de una pieza auténtica de una falsa, de qué tipo musical estamos escuchando. Puede distinguir un estilo musical de otro, por ejemplo, ¿no? O puede distinguir entre una especie animal u otra, entre distintos minerales. La persona que tiene discernimiento básicamente puede decir de qué se trata cada cosa. Buenas noches, Gustavo. Bendiciones, hermanos. Así que bueno, hoy con la ayuda del Señor, con, con la palabra que Él nos dio, vamos a desarrollar este tema de la madurez espiritual, que como dije, comienza con el discernimiento. Justo es un versículo que no lo noté, pero está en una de las cartas de Pedro, que él habla de, como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Y entonces hice unas preguntas yo, porque esto de la leche espiritual que hay que desear para crecer es la palabra de Dios. Y es en eso en donde se basa el discernimiento, el crecimiento, en la palabra. Así como dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, el alimento es la palabra misma, ¿verdad? La que nos da, nos transforma, nos forma a la imagen de Cristo. Todo viene a través de la palabra. Y entonces discernimiento y después vamos a ver, si nos alcanza el tiempo, el dominio propio, como una continuación del crecimiento, de la madurez. ¿Qué es lo que tenemos que discernir? La pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Discernir la verdad del error, lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Esas son cosas muy importantes cuando uno transita una vida de fe. Cuando nosotros queremos ser, cuando dice el Señor dice a los que habían creído en Él, en Juan 8, ya lo hemos citado varias veces, lo buscan,
¿no? A los judíos que habían creído en él les dice, si permanecieran en mis palabras, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, y serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, esto de conocer la verdad es la que nos distingue como discípulos de Cristo, porque dice, y serán verdaderamente mis discípulos, conociendo la verdad. Entonces, la verdad nos permite separarnos del error, separarnos de lo que no es de Dios, distinguir, no tomar lo que no es de Dios. Y obviamente si no es de Dios no va a ser bueno. Aunque tenga apariencia de piedad, apariencia de religiosidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos discernir? Dijimos la verdad del error, fundamental. Después, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Ahí Pochi lo puso. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia por ser niño. Eso está en Hebreos 5, que después lo vamos a ver. Hebreos 5 lo dice. Hebreos 5, en el versículo 13 y 14, justo que lo anotaba. ¿Por qué entonces? Porque lo necesitamos. ¿Necesitamos para qué? Para ser libres, para ser sabios, bienaventurados, y para tener paz. Para estar en paz con Dios. Eso es un porqué. ¿Y para qué? Ahora vamos a ver lo más importante. ¿Para qué y cómo? Que lo vamos a desarrollar. El para qué es para que cada uno de nosotros lleguemos, dice en Efesios, vamos a leerlo ahora, en Efesios 4, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso es madurez, eso es hasta que todos lleguemos. Eso habla de que todos lleguemos hasta ese punto, a la estatura de un varón perfecto. Vamos a leerlo. Ahí Cintia puso 1 Pedro 2.2, que me imagino que es lo de ser la leche espiritual no adulterada. Efesios 4 vamos a leer. Vemos entonces para qué necesitamos el discernimiento, el conocimiento, esta madurez que viene a través de ese discernimiento, ¿no? ¿Qué nos distingue de los niños? Y el adulto conoce, experimenta y ya llega a un grado de juicio más elevado. Pablo dice que cuando era niño juzgaba como niño, pensaba como niño, pero ahora siendo adulto juzga y entiende como un adulto, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la vida espiritual. Uno al principio capaz que piensa de una manera muchas cosas y después con el tiempo, con la experiencia, le permite entender mejor muchos aspectos de la fe, de lo que es la batalla espiritual verdadera, y distinguir el emocionalismo de la verdad, etc. Vamos a leer de Efesios 4, voy a leer un poquito. Vamos a leer en contexto del 11 al 15. Dice así: 11. Y él mismo, hablando del Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjense, a fin de perfeccionar a los santos. Esta palabra perfeccionar habla de darle el crecimiento, el alimento necesario para que lleguen a la madurez, a que se formen ellos el discípulo, ¿verdad? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense esto que es importante, el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Fíjense ahí cómo Pablo dice, ¿no? Entonces que el mismo Señor Jesucristo puso a las personas, a los ministerios, de apóstoles, pastores y maestros, para enseñar, ¿no? Para perfeccionar a los santos, para que lleguen a esto, que la unidad de la fe, una fe que es única, que es íntegra, que está completa. Eso habla de unidad. No hay otra fe, no hay nada que le falte ni que quitarle, está completa. Llegar a esa unidad y que todos tengamos el mismo
conocimiento. Y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, Jesucristo mismo, de su doctrina, de su enseñanza. Hasta que lleguemos a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo habla de un carácter, hasta que se forme en nosotros esa vida de Cristo. Un varón perfecto, es un varón maduro, completo, que en cada uno de nosotros se dé eso. Ahí está Cintia, muy bien, la versión de las Américas. Entonces, ¿para qué? Para esto mismo. Y fíjense que para que no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. O sea, que estamos acá siguiendo la verdad y que nos separa del error. Porque obviamente uno se da cuenta de la cantidad de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, de herejías, de sectas, etcétera, etcétera, que hay. Después vamos a ver un poco, vamos a hacer una reseña de todo lo que hay contra la sana doctrina. Entonces, eso es fundamental. Fíjense que en las parábolas del sembrador, una de las semillas era arrebatada por los pájaros. Y que el Señor cuando lo explica dice que es el maligno, ¿no? Que el maligno no viene con un tridente ni con cuernos. Viene una persona con otra enseñanza, con otra cosita que le agrega, que le saca, y ya pierde la persona la doctrina, la fe verdadera, el conocimiento genuino. Y lo llevan por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso se ve mucho en todo tipo de iglesia. Digo todo tipo de iglesia por cualquier denominación que tenga. O sea, no existe una iglesia que por tener un tal nombre es la iglesia correcta. La iglesia correcta, si se llama así, para decir de una manera, tiene que ver con la escritura, con fielmente la palabra. Como obrero dice Pablo que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, cuando predicamos la verdad, podemos demostrar cuál es el camino correcto y descartar todos los demás. Y ahora vamos a llegar al cómo. O sea, ¿cómo hacemos para crecer espiritualmente, para llegar a la madurez? Y como hoy citamos, y Cintia misma también lo puso el pasaje, 1 Pedro 2:2, deseando, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que crezcan para salvación, como dicen muy bien ahí. Y Pablo mismo también, en otras palabras, lo dice a Timoteo, que dice que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Fíjense qué manera diferente de decir lo mismo. Para que crezcan para salvación, la leche espiritual no adulterada, y Pablo dice que las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, es a través de la palabra. No hay otra manera. No es que viene el mega pastor y te impone las manos y vos mañana sos maduro espiritualmente. No existe. Eso es como todo lo que vemos, todas las analogías que puedan considerarse, vemos en la Escritura. Esfuerzo. Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, con toda tu alma, con todo tu corazón, que es la voluntad, se ponen en el amor a Dios. Entonces los que buscan a Dios tienen un premio. Muchas veces pensamos en premios de una manera, bueno, voy a recibir algo, una cosa. Dios me va a dar un juguete, ¿no? Un niño pensaría. Pero también podemos pensarlo, dice que cree que hay un Dios, es necesario que también busque ese Dios. Y sepa y crea que Él es galardonador de los que le buscan, lo premia. Y el recibir revelación de Dios, que Dios nos dé discernimiento, entendimiento, que nos dé su Espíritu Santo, que es el que nos enseña, el que nos guía, el que nos revela, el que nos redarguye, que nos amonesta, que nos contrista en nuestra conciencia, que nos aparta del pecado, etc. Eso es un premio, la corona de vida. Entonces, cuando uno dispone su corazón a buscar a Dios, a entender lo que Dios dice en su palabra, Dios lo va a premiar. Dios te va a dar como premio no cosas materiales, porque
Dios sabe, y muchos de nosotros ya también hemos entendido, que es más importante lo de adentro del vaso, no lo de afuera. Que es más importante lo que hay en tu corazón que lo que pueda recibir tus manos de cosas materiales. Entonces, primero el gozo, la paz, el dominio propio, todas esas cosas, la bondad, la paciencia, fíjense los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Entonces, para llegar a dar frutos del Espíritu, a tener los frutos del Espíritu en tu vida, necesitas crecer espiritualmente, la madurez espiritual. ¿Qué te la da? La palabra, la leche espiritual no adulterada, para crecer, para salvación. Ese crecimiento para salvación es para que tu vida, ¿no?, manifieste que verdaderamente has sido salvado. Fíjense que Pedro lo dice en la carta también, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea que fuimos, como habiendo huido, te fuiste de toda esa contaminación del mundo. ¿Qué contaminación? Bueno, la contaminación tiene que ver justamente con la codicia, la avaricia, la fornicación, la lascivia, la lujuria. ¿Cuántas cosas? Las pasiones que combaten en nuestros miembros, que se lo dice Santiago a los mismos cristianos. Arden de envidia y tienen celos. Todo eso está en el mundo y a veces también está presente en las iglesias. ¿Por qué? Porque también estamos en este cuerpo de carne, ¿verdad? Que justamente cuando crecemos, cuando maduramos, entendemos que tenemos que lograr justamente manifestar, como dice Santiago, vuestras buenas obras en sabia mansedumbre. Entonces, cuando vos tenés una vida tranquila, pacífica, amable, benigna, se ve que hay una madurez espiritual. Ahora, muchas personas, uno puede ver en el mundo, muchos, con la Biblia, citando la Biblia, hablando de Dios, que son carnales, que piensan carnalmente, que no usan la palabra con la palabra del Espíritu, sino la palabra amoldada a la carne, y así se ve en el orgullo, en la prepotencia, ¿no?, de hablar así contra las potestades superiores, como lo dice Pedro también en la carta. Habla de los falsos maestros, bueno, las cartas. Entonces dijimos, por la palabra, ¿no? Por la palabra, ¿cómo es la manera entonces de crecer? A través de la palabra. Deseando la leche espiritual, disponiendo el corazón, buscando a Dios. Porque si buscamos a Dios, no cosas, sino a Dios. ¿Y cómo buscamos a Dios? Oyendo lo que Dios dice. Dios te dice, mira, las cosas son así. Vamos a ver, por ejemplo, esto que decía yo del mundo, y de salir de ese sistema, de eso que la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, como dice también Juan en su carta. Fíjense que si vamos a la carta de Pablo a Timoteo, a la primera, también está, bueno, eso que cité hoy. Podemos ir antes de primera de Timoteo, segunda de Timoteo, como esta cuestión de muchas veces los grandes enemigos de la verdad están dentro de la iglesia, o de la llamada iglesia, de la llamada cristiandad. Y por eso muchas veces los niños en Cristo, las personas que recién empiezan a creer, o que están buscando a Dios, o que están conociendo el Evangelio, son las más vulnerables porque están abiertas a la fe, están abiertas a las cosas de Dios, o las que se hacen pasar por Dios, a recibir malas enseñanzas, falsas instrucciones. Y muchas veces porque no buscan a Dios, sino que buscan los favores de Dios. Y ahí es donde, lamentablemente, las personas son engañadas fácilmente, ¿verdad? Porque van tras los panes y los peces, como decíamos muchas veces. En 2 Timoteo 4, de 2 al 4, voy a leer, dice así. Voy a leer del 1 al 4, que es el contexto. Dice: te encarezco delante de Dios y de Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, como que le molesta. Y el comezón de oír acá habría que ver otras traducciones, ¿no? Puede también interpretarse como quieren oír otra cosa. Inquietud de oír otras cosas. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios deseos carnales. Y apartarán de la verdad, fíjense otra vez la verdad, esa cuestión que nos permite discernir el error, apartarnos del error. Dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjense, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué palabra profética? Dice, vendrá tiempo cuando van a haber muchos maestros rodeados de gente que los aplaudan, que los tengan ahí porque le van a enseñar las cosas que ellos quieren oír, que son conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuál es la concupiscencia? El deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, el dinero, la prosperidad, el pasarla bien, el ser un mega super He-Man espiritual, cuando en realidad vemos que el Señor nos muestra otro camino. Y por eso en 1 Timoteo, estamos ahí, segunda vamos a primera, la primera carta de Timoteo, a Timoteo dice en el capítulo 6, y lo voy a leer de contexto para que veamos cómo se aplica la palabra, y el contexto nos permite ver cómo opera para la cruz, la palabra de la cruz, el tomar la cruz, el negarnos, la doctrina del Señor, y todo lo que no es, eso es madurez espiritual. Ser como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Si lo vamos a hacer más claro, ser como el Señor Jesucristo es madurez espiritual. Lo contrario es ser como el mundo. Eso es carnalidad. Le llamamos carnalidad a pensar como hombres, buscar lo que es de los hombres, buscar lo que es de este mundo, lo terrenal, lo pasajero, lo efímero, lo que se va a terminar en la tumba y no va a tener ninguna recompensa. Fíjense cómo dice 1 Timoteo 6 del 1 al 7, lo voy a leer, o al 8, en contexto. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, y fíjense que habla de los esclavos, gente que estaba en una situación mucho más comprometida que hoy nosotros, ¿no? Tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Fíjense cómo va relacionado. La doctrina y el tener a los amos como dignos de doble honor. O sea, una vida que practica la doctrina de Cristo de esta manera, teniendo a los amos por dignos de doble honor. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, otra vez la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Hacer platita. Las cosas de Dios para hacer plata. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El discernimiento espiritual nos permite apartarnos de las personas que no están andando conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Y fíjense que tienen la ganancia de este mundo como distinción. El 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
El contentamiento no te lo da el mundo, no te lo da nadie, no te lo da el dinero porque está en un corazón agradecido, con gozo, en paz. Es un contentamiento que viene de una vida mansa y humilde como el Señor nos enseña, muestra. Porque nada hemos traído a este mundo, dice el 7, y sin duda nada podremos sacar. Así que, dice el 8, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecer se caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque el rey de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí vemos cómo la doctrina que nos permite estar en la verdad, que es conforme a la piedad, tiene que ver con una vida humilde y no creerse que pues, el superhéroe espiritual es el que, no sé, el que hace grandes cosas en el mundo. Porque en realidad acá dice, a los esclavos tengan a sus amos por dignos de todo honor, o sea, no pretendan figurar en ningún lado. La obediencia, el cumplir con lo debido, esas son cosas fundamentales. Después, ahora vamos a ir a pasar a algo un poquito más palpable tal vez, o que nos va a permitir ver mejor algunas cuestiones más prácticas o cotidianas que nos pasan y nos permiten considerar la madurez espiritual. Ahí leía, no puedo acceder al video de ninguna forma. Bueno, Graciela después lo podés ver grabado. Entonces fíjense la sana doctrina que nos permite, ¿no?, distinguir la verdad. Y yo acá puse una lista de cosas que van contra la verdad, que van contra la doctrina de Jesucristo, que van contra la Biblia entendida con fidelidad, correctamente. Fíjense, judaizantes, herejías destructoras, fábulas profanas, mandamientos de hombres, otro evangelio, ¿no?, otros evangelios, otro Jesús, otro espíritu. Esas son cosas que figuran en la palabra, estratagemas, ¿no?, del engaño. Y también está la manipulación emocional, lo emocional y lo sobrenatural presentado en base a experiencias personales de apóstoles y profetas y tipos que tuvieron visiones y bla bla bla, que ya estaban en el Antiguo Testamento. Si uno lee, la misma palabra habla, ¿no?, de los profetas que profetizan de su propio corazón. Entonces todas esas cosas hay que darlas por terminadas, porque en Jesucristo tenemos la manifestación clara de la verdad, la salvación lograda por el Señor, la salvación entregada como un regalo de Dios a sus hijos. Y dice, el que me quiere seguir a mí, tome su cruz y niéguese, y pierda su vida, que perdiéndola la va a ganar. El que quiera salvar su vida, la perderá. Todo aquel que la quiera ganar. Entonces ahí está la cuestión de la madurez espiritual, del crecimiento espiritual. Crece espiritualmente el que más se va a negar a uno mismo, el que más se humille. Y al contrario, es menos maduro espiritualmente y va a retroceder el que le da lugar al orgullo, al ego, a la carne, a la vanagloria, a la contención. Entonces, eso es discernimiento fundamental. ¿De qué agua estás bebiendo? ¿De qué te estás alimentando? Eso es fundamental. Porque de ahí parte lo que vos crees. Y el dominio propio, que es lo que continúa, en la madurez espiritual vos tenés conocimiento, entendimiento, discernimiento, una mente nueva. ¿Y cuál es el paso siguiente? El dominio propio. Porque vos tenés un cuerpo que tiene pasiones. Hablamos que la carne tiene hambre, tiene sed, tiene deseos sexuales, deseos personales de gratificación, de reconocimiento, ¿no?, un montón. Y
Y esa carne muchas veces es nuestro propio enemigo, ¿no? Los sabios, los filósofos hablan de esos dos perros que están en lucha en nuestro interior, ¿no? Uno bueno y uno malo, ¿no? Como dice, ¿quién va a ganar? Bueno, aquel que le des de comer. Ahí Gaby apunta, ¿no? ¿De qué espíritu sos? El Señor mismo le dice a sus discípulos, no saben de qué espíritu son. Ya cuando sus discípulos querían bajar fuego del cielo. Y eso nos muestra la humildad del Señor, un camino de misericordia, de piedad. Y, y lo vemos también en el espíritu de verdad y el espíritu de error, que habla también la Escritura. Todo aquel que confiesa a Jesucristo. Pero bueno, confesar a Jesucristo y también no negar, ¿no? Cuando Pablo habla de que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, ¿no? Entonces, el dominio propio justamente es que la doctrina, que la enseñanza que recibís, se baje a tus miembros, baje a tu mente, y todo tu cuerpo, todo tu ser sea guardado y irreprensible, dice, ¿no? Como dice, para la venida del Señor. O sea que, fíjense, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, a Sion y en su reino. Que prediques la palabra, enseña, redarguye, exhorta, reprende. O sea, ¿para qué? Para que vos no solo conozcas la doctrina de Cristo, no solo recibamos el Evangelio, sino que sepamos qué se espera de nosotros. Porque Dios viene a buscar frutos. Viene a pagar a cada uno conforme a sus obras. Entonces, no solo te está dando un don, sino que ese don va a producir en vos, ¿no? La vida de Cristo, el don de Dios, la gracia, si realmente conocimos a Dios, si realmente creímos a su palabra y nos dio una vida nueva, esa vida se va a manifestar, como dijimos, en nuestra vida y va a empezar a ¿qué? A crecer en lo espiritual. Va a luchar y se opone, dice que el espíritu se opone contra la carne, como dice Pablo en Gálatas, y estos se oponen para que no hagan lo que quisieran. O sea que la experiencia de todo cristiano, ¿qué es? Que yo veo en mis miembros, en mi carne, en mi mente, una forma de pensar, deseos, que yo mismo llego a discernir que son contrarios a lo bueno que yo deseo. Y lo bueno que yo deseo es Dios, la verdad de Dios, todo lo que es de Dios. Fíjense que Pablo dice, veo otra ley en mis miembros, en Romanos 7, cuando empieza en eso, en esa lucha, en esa confrontación. Y llega a la conclusión que esto es en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y esa cuestión es la que nos lleva a si se quiere, una adolescencia, una crisis, que nos lleva a la madurez. ¿Cuál es la madurez? Dominio, el dominio, el poder controlarte. Los niños que lloran, patalean, ¿no? Se hacen pie encima, no tienen control de primero de su cuerpo y después de sus emociones. Fíjense que pueden controlar su cuerpo primero, pero después las emociones no tiene dominio sobre el dominio propio, emocional. Un chico le dice que no y un adulto ya controla sus emociones, ¿verdad? Y espiritualmente vamos a lo mismo. Es que el espíritu domine nuestra carne, nuestra mente carnal. Tenemos una mente carnal y una mente espiritual. La mente carnal es la que está cargada, si se quiere, ¿no?, con los programas de este mundo. Cuando Gaby muchas veces hace la comparación, un CPU, el hardware, nuestro cerebro, y todos los datos que tenemos, que nos vamos formando en nuestra vida, son del mundo, enseñanzas de hombres. Por eso Pablo dice, no son como niños, le dice en 1 Corintios capítulo 1, y piensan como hombres. Entonces, cuando sos espiritual, es que tenés una mente que te permite. Para ver eso, volvemos a Efesios, y lo vamos a ver en Efesios de vuelta. Habla de esta cuestión de que hasta que todos llegamos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios,
Y fíjense cómo viene esto todo relacionado y concatenado, sería la palabra. En Efesios 4, leo el 22 al 24. Dice, leímos hoy, ¿no? Esta cuestión de que hasta que todos lleguemos a la unidad, no seamos niños fluctuantes. Dice, en el 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en el 15. Un poquito, vamos al 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, esta cuestión, manera de vivir, que la manera de vivir no es nada más los hábitos que tenés, es la forma de pensar que te lleva a vivir de una manera, y aceptar las cosas que haces, porque, bueno, estás en una cultura, pensás de una manera, entendés las cosas de una manera. A la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, ese hombre está viciado, tiene un vicio. ¿Qué significa? Que las cosas que vos pensás en tu mente carnal, está viciada conforme a deseos engañosos. A deseos que están formados por un mundo que te ofrece gloria, que te ofrece ser feliz, que el marketing te lo vende, pero que su fin es corrupción. No te va a hacer feliz. No, si te hace feliz es temporal, es como la droga que te puede satisfacer un minuto, ¿no? Una cosa así, que después, nada, no deja nada. ¿Eh? Ninguna felicidad duradera. Entonces, despójense de eso. Esto es haberlo crucificado al mundo, ¿no? Dice, y renuévense, fíjense la importancia del 23, y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Ahora fíjense, ya no es la mente carnal que tiene una vida pasada, viciada, ¿no? Y todo este mundo, sino que el nuevo espíritu en nuestra mente tiene que ver con la palabra de Dios, con la enseñanza de Cristo, que es espiritual. El Señor Jesús dice en Juan 6, dice, mis palabras son espíritu y son vida. Son espirituales. Las parábolas del Señor se entienden, la revelación que tienen esas parábolas, por el Espíritu nos permite ver las realidades del reino de los cielos que trascienden esta vida, van más allá, que son las verdades. Fíjense que en la Escritura, ¿no? David decía, la gente que espera en vanidades ilusorias. Son ilusiones que el mundo vende, ¿no? Promesas, las promesas y promesas de un mundo mejor, etcétera, de que vas a estar bien. Y la verdad es que vas a envejecer y vas a envejecer hasta morir. No es que vas a estar mejor, vas a estar cada vez más achacado, hermano. Esa es la realidad. Te va a poder cuidar un poco, pero el ejercicio corporal va a aprovechar poco. Unos años y ya después los gusanos te van a dar la bienvenida a tu cuerpito, que tanto lo cuidamos con el gym, ¿no? Y a mí me parece bárbaro. Soy una persona que me gusta la actividad física y creo que es sano, es bueno que que cuidemos nuestro cuerpo. Pero es mucho más importante el corazón, el gozo de una vida espiritual, de un entendimiento de lo que Dios nos ha concedido. Cuando Pablo dice, ustedes no han recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que sepan lo que Dios les ha concedido. Cuando llegamos a ese punto de renovar nuestra mente por el espíritu, ahí empezamos a descartar a lo viejo, sacarnos de encima las viejas ideas, los juicios de valor, la discriminación por las apariencias, un montón de cosas, las tiramos a la basura. Dice el 24, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y sigue el 25, por lo cual, desechando la mentira, acá está la mentira en todos los niveles, todas las mentiras de doctrinas religiosas, mentiras pseudo espirituales, mentiras de todo tipo y mentiras que son ocultamientos de la verdad. La mentira como engaño, como
negación de cosas que sabemos. Desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y esto que dice, y hablen verdad los unos con los otros, es tan importante que parece una pequeñez, ¿no? Uno pasa por acá, desechando la mentira, hablen verdad. Bueno, sí, hablemos la verdad. Pero hermanos, les voy a decir una cosa, la verdad, el sacar la mentira de nuestra vida, hablar la verdad, andar en luz, eso es madurez espiritual. Eso es tener una vida delante de Dios y delante de los hombres en integridad. Eso es nuestra fortaleza, la justicia practicada. Si no, ahora vamos a decir si tenemos tiempo, no sé cómo estoy, pero si no, nuestra religión es vana, nuestra ofrenda no es aceptable. Cuando engañamos, cuando mentimos a nuestro prójimo, cuando le hacemos daño, ahí no hay religión que valga, no hay nada agradable para Dios. Porque el sacrificio ya está hecho. Ya Jesucristo pagó por los pecados y no hay nada que llevarle a Dios. Sino que nos dice que nos amemos unos a otros. Y el amor no miente. El amor no engaña. El amor, de última, confiesa el error y pide perdón. Por lo menos. Y eso, si no lo practicamos nosotros en nuestros hogares, y bueno, o sea, ¿qué vamos a pretender? O sea, es como querer ganar la guerra y perder tu ciudad. O sea, no. Primero, ganar tu espacio. Dice, fíjense la importancia. El 26 dice, airaos, pero no pequen. O sea, se pueden enojar, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Hasta ahí, el dominio propio nos dice, tenés que dominar tu lengua y tu carácter, tu emoción, tu sentimiento. Dos cosas fundamentales. ¿Conocemos la doctrina? Muy bien, todo bien. Pablo la desarrolla en Efesios. Presenta la doctrina, por gracia son salvos, por medio de la fe. En Efesios 2. Nos dice que somos hechura suya, creados según Dios para buenas obras. Entonces, Él nos dio una vida nueva, nos dio un entendimiento. Nos dice que no somos aceptados por medio del sacrificio de Jesucristo. No tenemos que realizar ningún sacrificio religioso de ninguna naturaleza. Nosotros tenemos que presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, dice Pablo en Romanos 12. Entonces, el presentarnos a nosotros mismos, es decir, ya no le puedo dar a Dios una partecita. No, eso que es para la religión de Jesús. Eso sí, la religión te van a decir, bueno, andá tal día a la reunión de la iglesia. Digo, una religión formalizada, ¿no? Una religión formal diciendo, te da una forma, te da un método, te da 10 pasos para acá, hace esto allá. Entonces, no es Dios en el evangelio que conocimos, nos dice, Jesucristo murió y resucitó para que seamos completamente suyos. Completamente suyos. Entonces, ¿qué significa? Que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos por aquel que murió y resucitó por nosotros. Lo dice Pablo en sus cartas también. Está clarísimo, ¿no? Entonces, nosotros le damos al Señor toda nuestra vida. Y el Señor quiere que vivamos una vida justa, sobria, piadosa. Que amemos, que ayudemos a nuestro prójimo, que no hagamos ninguna injusticia. No, es tan sencillo. Y también dice, no pongan las miras en las cosas terrenales. No pongan la esperanza en este mundo. No pongamos el corazón. Porque dice, donde esté, el Señor Jesucristo dice, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. O se me lo confundo, no sé si donde esté vuestro corazón, pero donde esté vuestro tesoro. Si tu tesoro está en la tierra, tu corazón va a estar puesto acá. Ahora, si tu tesoro está en el mundo, tu corazón, tu tesoro está en los cielos, tu corazón va a estar en las cosas de los cielos. Va a estar pensando, ¿qué quiere Dios? Mi Señor, mi amo. Entonces yo
sé que estoy agradando a Él. No cuando Pablo dice, no sirviendo al ojo, sino sirviendo a Dios, porque Dios te ve y Dios va a darle a cada uno. No, lo dice la Escritura. Dios pagará. ¿Mm? Entonces, eso es importante. Había anotado acá, fíjense que el dominio propio comienza, ¿por dónde comienza? Por lo que creemos. Creemos cosas. Esas cosas que creemos moldean lo que pensamos. Y lo que pensamos dirige lo que hablamos y lo que hacemos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hablamos, ¿m?, está de la mano con lo que hacemos, con cómo somos. ¿M? De la manera que hablamos, de lo que le decimos, ¿m?, de lo que dejamos de decir, de la verdad que hablamos o de la mentira que decimos. Todo eso es importantísimo. ¿Y qué importancia tiene? ¿M? Es tal que para terminar, si vamos a Mateo 5, el Señor comienza en Mateo 5, su gran sermón, ¿no? De Mateo 5 a Mateo 7. Y fíjense que Él habla de estos pequeños mandamientos, ¿m?, y dice que los enseñe, ¿m?, y los cumpla, será llamado grande en el reino de los cielos. Y uno dice, bueno, a veces, si no comenzamos por las pequeñas cosas, si no puedes con lo menos, no vas a poder con lo más. Es así, si podés con lo menos, vas a poder con lo más. De a poco, ¿no? No es al revés. Si yo no puedo dominar mi lengua, que en realidad es lo que domina todo el cuerpo. Pero vamos a leer, para terminar, entonces, este de dominio propio de la madurez espiritual y cómo se muestra en el hablar. El Señor dice, y fíjense que hablamos de la emoción, nuestros sentimientos, nuestra emoción y lo que decimos. Y el Señor cuando empieza a hablar de los mandamientos suyos, en Mateo 5:20 dice, porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. O sea que si tu justicia es externa, es formal, se reduce a cumplir ritos y mandamientos de hombres y de fechas y se reduce a eso, no estás en Cristo viviendo la vida del Espíritu. La vida del Espíritu, que es lo que te da la madurez espiritual, tiene que ver con el corazón. Renovar la mente y tener un corazón nuevo, como ya en los últimos 2 estudios hablamos, ¿no? Hablamos del hombre de verdad, de la verdadera conversión, y después de una verdadera conversión, ¿qué hay? Un crecimiento real en el espíritu, una madurez espiritual, que es lo que estamos viendo hoy. Y en esa madurez espiritual, no es una cuestión de hacer milagros, andar echando fuera demonios. Si podés hacer eso, buenísimo. Pero primero está el amor. Pablo dice, les muestro un camino más excelente. El amor. Y el amor, ¿no?, como uno muchas veces dice, la vida se construye por los pequeños detalles, las pequeñas cosas. Y tiene mucho de verdad. Fíjense que el Señor habla, ¿no?, entonces de que la justicia de los fariseos y los escribas era formal. Por eso habla de que si vuestra justicia no fuere mayor, más importante, porque el Señor dice, limpie primero lo de adentro del vaso, le decía a los fariseos. Hipócrita, porque limpian lo de afuera, pero por dentro estaban llenos de cosas malas. Entonces, cuando uno va adentro, cuando uno va a renovarse en el espíritu de su mente para ser una nueva criatura en Cristo, ahí comenzamos por la verdadera religión, si se quiere, ¿no? Como dice Santiago, la verdadera religión delante de Dios el Padre es guardarse sin mancha del mundo y visitar a las viudas y los huérfanos en sus tribulaciones. Entonces, hay una verdadera vida espiritual, una verdadera vida de fe que el Señor aprueba, que el Señor considera, que es la del corazón, de lo cual mana la vida. Dice, los pensamientos, fíjense que
Gonzalo también lo estuvo dando, el corazón, que el corazón es de donde emana la vida, de donde brotan los pensamientos, lo que dirigen los pensamientos. Entonces, cuando tenemos un nuevo corazón en Dios, ¿m? Por el nuevo nacimiento que hablamos, de la nueva conversión, de la verdadera conversión, nos lleva a considerar estas cuestiones pequeñas que son pequeñas, como dice el Señor, estos pequeños mandamientos, pero que en realidad son los que te hacen grande, de alguna manera. ¿Mm? Porque sin esto no son nada. ¿Mm? Si después subís en obras, perfecto, pero no podés echar fuera demonios, sanar al enfermo y maltratar a toda tu familia, no amar a los tuyos, no proveer a tu casa, no cuidar de tus padres, etcétera, ¿no? Por poner ejemplo. Entonces, para terminar, fíjense, dice el 22, 21, 22 y vamos a leer hasta el 24 para terminar. Quedan 4 minutos para 9:30. Dice: oyeron que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mandamiento grande. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, la madurez espiritual te hace ver la gravedad de las cosas, como Dios las ve. ¿Mm? Fíjense que dice, cualquiera que se enoje contra su hermano. O sea, está el enojo primero, está acá adentro. ¿Mm? La emoción, el sentimiento. Y después está y cualquiera que diga. ¿Mm? Después está la boca que habla. ¿Mm? La acción. Le diga, necio. Será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, fatuo, o sea, peor todavía, caerá expuesto al infierno de fuego. Entonces esto tiene que ver con esto que decía también el apóstol Pablo, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjense cómo Pablo está aplicando esta enseñanza del Señor. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El Espíritu nos dice, marca claramente que el enojo está ahí y es la raíz de el odio, la raíz de el desamor, de la injusticia hacia el otro. Entonces, por tanto, dice el 23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces Dios nos está diciendo, si vos querés venir a mí, al Señor Jesucristo, ser mi discípulo, y vos le ofreces a Dios muchas oraciones, y le ofreces a Dios mucho conocimiento y mucha predicación, pero tenés odio contra tu hermano, una pelea con tu hermano, le debes algo a tu hermano, lo ofendiste, o lo que fuere, dejá ahí tus cosas y hacé primero la voluntad de tu padre, que es perdonar a tu hermano, que es reconciliarte con tu hermano, que es confesar a tu hermano la ofensa, que es devolverle a tu hermano lo que debes, que es hacer lo que vos te corresponde como padre, madre, marido, hermano, hijo. Entonces, ahí Gaby citaba, el enojo reposa en el seno de los necios, ¿verdad? Y entonces, eso es fundamental. O sea, cuando uno habla de no, la madurez espiritual, es entender todo Apocalipsis. Bueno, Dios nos permita comprender Apocalipsis. Pero el amor que tiene preeminencia en toda la doctrina, por sobre el conocimiento, por sobre los misterios. ¿Por qué? Porque el amor es, es, es nuestra vida cotidiana. Es lo que hacemos cada día, cómo vivimos, cómo tratamos a los demás. Entonces, ¿de qué sirve a uno tener el conocimiento de Dios,
ver que el Señor es justo, es compasivo, es amable, es benigno, es paciente y no serlo. ¿Mm? Entonces, la madurez espiritual nos lleva justamente a considerar todas esas cosas, a confesarlo, a despojarnos, y es un trabajo, este ejercicio para la piedad. Fíjese que Pablo dice, ejercítate para la piedad. O sea que uno tiene que poner de sí mismo su esfuerzo, su deseo, su vida en las manos de Dios, ¿m? Para lograr ser piadoso, para que la piedad que es la vida de Dios, se haga presente en nosotros. Entonces, esa piedad va a crecer en nosotros, va a manifestarse, va a dar los frutos del Espíritu, en la medida que nosotros moramos a nosotros. Porque es nuestras pasiones y deseos, nuestro ego, nuestro orgullo, todo eso es lo que ahoga la palabra, la que va contra la palabra, la que nos ata a este mundo. Entonces, logramos madurez espiritual en la medida que recibimos la doctrina de Dios, la doctrina de Jesucristo, la comprendemos, y como dice Santiago en su carta también, que, mira atentamente, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este será bienaventurado en lo que hace. Eso nos lleva a la bienaventuranza. Siendo no oidor olvidadizo, no teniendo ahí superficial, sino atentamente mirando la perfecta ley de la libertad, la ley del amor, que nos hace libres, que nos permite despojarnos de todo el peso del pecado y las cosas de este mundo, y andar sin problemas, sin avaricia, sin codicia, sin pretensiones, con humildad, con mansedumbre. Entonces, vamos a predicar el Evangelio a diestra y a siniestra. Y nadie nos va a poder decir. ¿Qué nos van a decir? ¿Qué buscamos nosotros? Que el mundo que nos aplauda, que nos den plata, que nosotros acá no pedimos nada a nadie, sino que puedan realmente las personas entender que tenemos en la Escritura la revelación de todo el consejo de Dios. Si Dios se sentara y nos explicara todas las cosas que necesitamos, ¿no? Nos diría, bueno, yo soy el camino y la verdad y la vida, y Él es la salvación, es el Señor Jesucristo, ya lo hizo, ya está en sus palabras acá, ya está su enseñanza, ya está su doctrina, ya sabemos lo que espera, lo que les espera a los grupos de acuerdo a sus elecciones. Los que eligen a Cristo, los que eligen seguirlo a Él, los que eligen aferrarse a Él, los que perseveran hasta el final. Ya la Biblia nos marca un destino. Y también les marca un destino a los que lo rechazan, a los que tengan por inmunda la sangre del pacto. Entonces, hermanos, bueno, no me voy a extender más porque siempre me paso de tiempo. Espero que Dios nos dé el seguir creciendo espiritualmente, que podamos darle lugar a la vida de Cristo, a la humildad, a la mansedumbre, que tengamos buenos frutos y que podamos llevarle a Dios toda carga, toda preocupación, vivir como el Señor Jesucristo vivió. Él es el ejemplo máximo. No tenía nada, y sin embargo fue y es el dueño de todas las cosas. Y vivió una vida de triunfo, ¿no? Sobre el mundo, sobre todas las cosas. Así que esperamos eso, esperamos no afanarnos, por nada estén preocupados, ni afanosos, ni por el que van a vestir, ni comer. La vida de fe también está en eso, en dejarnos sostenernos por el Señor Jesús. Y después, bueno, cultivemos el amor, el amor de Cristo. Tiene el audio prendido. Bueno, hermanos,
Ahí pusieron un versículo de 2 Timoteo 1:7. Esperemos que pase pronto ya la mega hiper super cuarentena. La verdad que estamos todos cansados, me imagino. Esperemos que muchas personas, no creo que lleguemos a multitudes, pero los que puedan ver los videos y las predicaciones, los estudios, la palabra que se lee, puedan reunirse con nosotros una vez que se abran las puertas de los salones de donde nos juntamos. ¿M? Y sigamos esperando al Señor. ¿M? No esperamos en el mundo, esperamos que el Señor venga, esperamos su reino, esperamos su vida, ¿no? Que esto mortal se vista de inmortalidad. Así que estamos esperando en eso. No esperamos en las promesas políticas. Al contrario, son tiempos en que las profecías marcan la multiplicación de la maldad. ¿M? Y las pruebas que van a venir sobre el mundo entero van a ser grandes. Así que estemos firmes, aferrados de la palabra de vida, guardándonos de este mundo, y que en cada hogar pueda reinar la paz de Cristo, el amor, que todo sea hecho para la gloria de Dios, que podamos agradarle a Él, que es nuestro Señor y Salvador. Hermanos, Dios los bendiga. Los extraño a todos. Extraño las reuniones, las comidas. Los amo en el Señor. Bendiciones.